La Universidad Nacional Autónoma de México, junto con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, se enorgullece en presentar su noticiero, Notifes Acatlán, en donde trataremos dos temas fundamentales del derecho, especialmente de la materia familiar, que es el reconocimiento y el desconocimiento de la paternidad. Quédense aquí con nosotros y sigan nuestra transmisión. Comenzamos. Para comenzar este noticiero, transmitiremos una audiencia de reconocimiento de paternidad, comenzando por sus antecedentes. Una mujer se enamora de un hombre en una fiesta y mantienen relaciones sexuales. Producto de esto, la mujer queda embarazada y al enterarse de que esperaba un hijo, trató de buscar a esa persona. Pero para su sorpresa, este hombre había salido del país y no iba a regresar sino hasta dentro de 1 año y medio. En ese lapso de tiempo, la mujer dio a luz y por consiguiente registró a la menor con sus apellidos. Transcurridos este 1 año y medio, la mujer necesitaba de una pensión alimenticia, debido a que su situación económica ya no le favorecía para solventar los gastos que se le presentaban. Para su fortuna, el hombre con quien había concebido a su hija había regresado al país, por lo que decidió buscarlo para pedirle que reconociera la paternidad de su hija y por consiguiente pedirle dicha pensión alimenticia. El hombre, al escuchar esto, negó que la niña era su hija, ya que argumentaba que si había mantenido relaciones con él de manera ocasional, nada le aseguraba que no hubiera hecho lo mismo con otra persona. Por tanto, negaba el reconocimiento. La mujer decidió asesorarse con un abogado. Estudiando el caso, el abogado decide que van a demandar el reconocimiento de paternidad para posteriormente pedir la pensión alimenticia. Primera audiencia. Pues ya esto en teoría ya no sabemos más qué hacer. Pues se me hizo bonito en el momento, pero pues no supe qué pasó después. O sea, la verdad no me acuerdo muy bien, pero pues después encontré un mensaje de ella, pero ya no sé si estaba ahí o no. Pues yo desperté y ya no había nadie. Pues lo duro es que la verdad me lleva a yo siempre cargo cosas. Es que no sé si me olvidaron, pero pues no sé si es ya. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las 13 horas del día viernes 12 de octubre, se llevará a cabo la audiencia inicial del expediente 1450 del año 2017. Esta secretaría ha verificado que se encuentran presentes la parte actora, la señora Jacqueline Aguilar Alvarado, que se encuentra asistida por la licenciada en Derecho Fernanda Vázquez Sánchez. Así también se encuentra presente la parte demandada, el señor Juan Pablo Montiel Reyes, que se encuentra asistido por el licenciado Brandon Mata Miranda. Hago de su conocimiento a los que se encuentran presentes que esta audiencia se encontrará presidida por la maestra en Derecho Sandra Gabriela Pedrosa Santiago, por lo que deben guardar orden y absoluto respeto en esta sala de audiencias. Asimismo, se hace de su conocimiento que queda prohibido el uso de equipos de telefonía o grabación en este recinto oficial, ya que esta audiencia será videograbada. Se les solicita a las partes ponerse de pie para recibir a la ciudadana juez Pedrosa Santiago Sandra Gabriela. Buenas tardes. La audiencia se declara abierta en la fase de enunciación de la litis en el presente asunto por parte de la señora Jacqueline Aguilar Alvarado, quien ha solicitado el reconocimiento de paternidad de la menor Mariana Aguilar Alvarado, a cargo de la parte demandada Juan Pablo Montiel Reyes, en beneficio de la menor mencionada, así como las siguientes prestaciones: A. El levantamiento del acta de registro civil, y B. La guarda de custodia a favor de la señora Jacqueline Aguilar Alvarado y el pago de gastos y costas que genere el presente asunto hasta su total solución. Esta fase se encuentra cerrada y considerando que por la naturaleza de dicho asunto no se puede convenir, se declara abierta la fase de admisión y preparación de pruebas. Pruebas de ADN.
Segunda audiencia. Fundo mi demanda en los siguientes hechos legales de derecho y presento las pruebas correspondientes. Señoría, debido a la cúpula que sostuvo la señora Jacqueline Aguilar Alvarado con el demandado Juan Pablo Montiel, la suscrita quedó embarazada y estando esta segura de la paternidad del suscrito, procedió 9 meses después de nacer la menor y por razones de la situación geográfica del demandado a solicitar el reconocimiento de paternidad de su menor hija Mariana Aguilar Alvarado, por lo cual expongo las pruebas correspondientes, que consisten en la documentación pública, la testimonial y la prueba médica en genético molecular de ADN realizada por el médico de nombre Rafael González, misma prueba que confirma la relación consanguínea del demandado con la menor. Una vez desahogadas las probanzas por la parte actora, no se proponen alegatos. La parte demandada, por medio de la presente audiencia y con fundamento en lo dispuesto con los artículos 5.40 y demás relativos y aplicables al Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de México, vengo a oponer las defensas que convengan a los intereses de mi cliente. En relación con la declaración de hechos presentada por la parte actora, queda negada por el señor Juan Pablo Montiel Reyes, ya que manifiesta que al momento de haber tenido relaciones sexuales con la suscrita, esta sostenía una relación de noviazgo con su entonces pareja Ismael Tobar López, mismo que desconocía de las constantes infidelidades de su pareja, lo cual da lugar a la presunción de que el padre de la menor podría ser su pareja de aquel entonces. Por consiguiente, presentamos el desahogo de la confesional y la presunción legal y humana. Asimismo, le expongo, señoría, que la prueba de ADN se tome por rechazada, debido a que se llevó a cabo en un hospital privado y no en uno público, como se acordó por las partes para evitar la posible manipulación de la misma. Sentencia definitiva. Visto. Para resolver en definitiva los autos del expediente con número 1450-2017 relativo al juicio de reconocimiento de paternidad promovido por Jacqueline Aguilar Alvarado en contra de Juan Pablo Montiel Reyes, por lo expuesto y fundado, se resuelve. Primero, que la parte demandada será responsable del levantamiento del acta ante el registro civil, donde se sentarán los apellidos que confirmen la filiación con la menor. Segundo, que el señor Juan Pablo Montiel Reyes será responsable de dar cumplimiento con las prestaciones demandadas por la parte actora a favor de la menor, Mariana Aguilar Alvarado. Finalmente, se hace de su conocimiento que se expedirá una copia de la sentencia y se pondrá a disposición de las partes en la Secretaría respectiva. Que tengan una buena tarde. Corrección de acta de nacimiento. Buenas tardes. Bueno, le voy a dar entrega del acta de nacimiento de su niña, Mariana Montiel Aguilar. Si tiene algún problema, algo que esté mal escrito, hágame el favor de decirme, por favor. Revíselo. Está bien. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora nos enlazaremos con nuestra compañera Fátima, la cual se encuentra en el Juzgado Quinto de lo Familiar, entrevistando al secretario de Acuerdos sobre el tema de reconocimiento de paternidad. Vamos con ella. De acuerdo. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas. La primera es, en términos coloquiales, ¿puede decirnos lo que es el reconocimiento de paternidad y lo que es la filiación? La filiación es el vínculo jurídico que existe entre ascendentes y descendentes, que hacen una relación de familia, de las cuales derivan las relaciones de familia, es decir, quienes son padres con hijos, tíos y las demás. A eso se refiere la filiación. El reconocimiento de paternidad se ocupa para que alguien que en algún momento no acudió a registrar un hijo o que incluso manifiesta desconocer que ese sea su hijo, se vincule y se logre establecer si sí existe esta relación de filiación. Ok. La segunda es, ¿cuál es el procedimiento a seguir en un juicio ordinario de reconocimiento de paternidad?
En el Estado de México no se llevaría, por decirlo, como un juicio ordinario, como procesalmente se reconoce, sino que existe la controversia del estado civil de las personas y del derecho familiar, que es una vía especial que prevé ciertos plazos y conducente. Esa sería la vía conducente y, vamos, ya tendría ahí, viene en el código precisamente reglamentada cuáles son los pasos a seguir. Entonces, de acuerdo. La tercera, ¿qué documentos son requeridos para llevar a cabo el juicio de reconocimiento? realmente solo se necesitaría el acta de nacimiento de la persona que pretende ser reconocida. ¿En qué momento se solicita llevar a cabo la prueba pericial química sanguínea para el reconocimiento de paternidad? Si la solicitan las partes, debe de ser desde el escrito inicial de demanda, toda vez que la vía de controversia así lo prevé, el ofrecimiento de pruebas desde su escrito de demanda y en su caso de contestación de demanda. No obstante, por el tipo de acción y dada la materia familiar, el juez en cualquier momento puede determinar la práctica de la misma, dado que será necesaria para determinar la verdad en el caso. En caso de que el presunto padre no aparezca, ¿qué alternativas existen para su localización y qué sucede si resulta negativa su búsqueda? En su caso tiene que llevarse a cabo el procedimiento de girar distintos oficios a dependencias y localizaciones para tratar de averiguar el domicilio de la persona, si es que se desconoce su domicilio. Agotado este procedimiento que se encuentra previsto en la propia norma para notificar a aquellos de los cuales se desconozca su domicilio, se podría efectuar un llamamiento mediante edictos, es decir, se hace de manera pública en algún periódico y en la Gaceta Oficial de Gobierno que está siendo llamada esta persona a un juicio, dándosele un plazo considerable para que se apersone. En caso de que no lo haga, se seguiría el juicio en rebeldía, es decir, sin su participación. Ahora pasaremos al tema de desconocimiento de paternidad, para lo cual nos acompaña la señora Angélica Ramírez, la cual nos viene a contar cómo fue su proceso de demanda de desconocimiento de paternidad. Acompáñenos. Buenos días, estamos aquí en el Notifes Acatlán jurídico, en donde vamos a tratar el tema de desconocimiento de paternidad, para la cual nos acompaña la señora Angélica Ramírez, la cual fue demandada por su esposo Juan Antonio Vargas, reclamándole que uno de los hijos que tenían no era suyo. Hola señora Angélica, buenos días. Buenos días. Platíqueme cómo fue su relación con el señor Juan Antonio Vargas. Yo al señor Juan Antonio Vargas lo conocí porque somos vecinos. Tuvimos 3 años de novios. Al paso de los años decidimos formalizar nuestra relación y nos casamos. Tuvimos 2 hijos, pero bueno, la primera, que es por quien me está demandando el desconocimiento de paternidad, que es Melissa Vargas Ramírez, no es su hija. Y yo desde un principio le especifiqué que, le dije la verdad, fui muy sincera y le dije que no era su hija. Usted nos comentaba que en ese tiempo él salió de viaje. Ajá, él salía mucho de viaje porque es camionero. Y pues yo siempre le dije la verdad y él la aceptó y hasta la registró con sus apellidos. Se hizo cargo de ella durante 9 años. Y ahora ya el señor, ustedes ya están divorciados. Sí, nos divorciamos. Años después, también, después de Melissa Vargas Ramírez, tuvimos a Antonio Vargas Ramírez, que él sí es su hijo. Y al paso de los años decidimos divorciarnos porque ya no funcionó más y él tuvo obviamente otra familia y yo le demandé, los alimentos. Pero él me interpuso una demanda de desconocimiento de paternidad hacia Melissa Vargas Ramírez porque él ya no se quería hacer cargo de ella respecto a los alimentos, solamente me quería dar pensión para Antonio Vargas Ramírez, que es su hijo, pero Melissa Vargas Ramírez pues lleva sus apellidos. ¿Y ya ha habido pruebas de paternidad en base a esto o solo es por suposiciones? No, pues él siempre tuvo el consentimiento de que no era su hija. No tuvo que haber como una prueba porque yo también lo acepté de que no era su hija, pero para todo esto el caso fue a parar a la primera sala de la Suprema Corte y la Suprema Corte me concedió un amparo porque él alegaba que el niño registrado con sus apellidos no era su hijo biológico, que era Melissa. Entonces,
al señalar en esta demanda el desconocimiento de paternidad, le dijeron que tenía una caducidad. Desde que él supo que no era su hija, él tenía que haber demandado dentro de ese lapso. Que son 60 días. 60 días, ajá, y él nunca lo demandó porque él pues hasta contrajo pues mucha relación con ella, o sea, realmente la trataba como si fuera su hija. Para concluir, platíquenos, ¿cuál fue la resolución que le otorgó la Suprema Corte de Justicia? Bueno, la primera sala determinó que en este juicio de desconocimiento de paternidad debe prevalecer el interés superior del menor. Al resolver el amparo en revisión, los ministros me dieron la razón a mí, ya que argumentaron que debía prevalecer dicho interés por encima de la identidad genética, por los daños que pudieran causarle a la niña en el hecho de que pues el divorcio, luego el juicio que emitió su padre de desconocimiento de paternidad, bueno, que ella lo veía como un padre, pues la afectó muchísimo. Entonces, para todo esto ellos determinaron que era un derecho que ella tenía, al igual que pues su otro hermano, que él le siguiera dando una pensión alimenticia, ya que tenía el mismo derecho que su otro hermano. Ok, muchas gracias. Ahora nos enlazaremos directo con nuestra compañera Alma, la cual nos transmitirá unas entrevistas que realizó a profesores de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Vamos con ella. Nos encontramos con el profesor Alejandro Lecona Sánchez y le vamos a hacer 3 pequeñas preguntas sobre el tema de desconocimiento de paternidad. La primera sería, para usted, ¿qué es el desconocimiento de paternidad? Es una irresponsabilidad porque después de un acto X, Y o Z, yo no puedo andar desconociendo mis actos pasados. Y el hecho de decir no lo reconozco y obligar a la otra persona a tener que seguir todo un juicio para el reconocimiento de la paternidad, pues es una irresponsabilidad del hombre o del varón. Sobre todo, en la mujer no se da mucho ese caso, pero en el hombre sí. Lo desconozco, no es mío. Entonces es una irresponsabilidad. Ya tuviste un acto, tuviste una relación, no te cuidaste o no se cuidaron, pues hay que asumir las consecuencias. Y yo no digo que sean consecuencias malas, es asumir las consecuencias de los actos que hace uno. Eso es responsabilidad. Okay, entonces podemos concluir que en un juicio de reconocimiento de paternidad, la parte actora solo sería el padre. ¿La parte actora es solo qué? Podría ser el padre. Es muy raro, es muy raro. Es muy raro porque realmente yo sí lo puedo conocer. La mujer que lo desconozca, ¿qué me estaría diciendo si reconoce que no soy yo? ¿Con cuántos anduviste? Eso. Y eso pues, vendría siendo realmente algo insólito, por decirlo de alguna forma. No porque no se dé, sino porque decirlo en un juicio no es tuyo, implícitamente estoy reconociendo que anduve con alguien más. Y la mujer, hasta donde llegan mis conocimientos, y te lo digo esto porque soy padre de 3 y abuelo de 6, la mujer prácticamente sabe quién es el padre. Y desconocerlo, pues estaría medio duro que ella en un juicio fuera así, sobre todo que hay 2 cosas que estarían implícitas atrás. Si alguien te está diciendo lo reconozco, no qué problemática, sino qué fines tendría la mujer en desconocer que alguien le diga soy yo el padre de ese niño. Estaría implícitamente reconociendo que hay otro. ¿Qué beneficios tiene de uno o de otro? Pues pierde los beneficios por parte del que los tiene registrados y... Bueno, todavía no hablamos de registro. Ah, okay. Porque ese es otro rollo totalmente diferente, ¿de acuerdo? Es otro rollo jurídico, legal, que no tiene, al menos con la pregunta que me hiciste, no tiene nada que ver. Una cosa es quién lo registra y otra cosa es quién lo
quién lo encargue o quién sea el padre físico, ¿sí? El padre biológico. El padre biológico. La última pregunta sería, ¿cuál si nos podría dar un supuesto sobre el desconocimiento de la paternidad? En el hombre, el desconocimiento de la paternidad se da cada vez que la novia te dice que está embarazada. Él se va a estudiar Derecho a Chihuahua. Es muy normal, digo, porque, y volvemos a lo mismo. Entonces no tengo un conocimiento de mis actos. No es mío, la reconozco. Es muy normal. 2, nos vamos a los antecedentes del hombre. El hombre normalmente es como la abejita, anda picando cualquier flor. La mujer no. Entonces, si tú me lo estás diciendo, no soy yo, la primera pregunta que yo me haría como patrón, como mujer, como hombre sería, pues, ¿quién es? En esa época, ¿con cuántos anduviste? Para que tú digas que yo no soy. Se me hace muy difícil que una mujer desconozca la paternidad. Es mucho más fácil que el hombre la desconozca por esa irresponsabilidad a que sea la mujer la que lo desconozca. Si anduviste con varios y uno de ellos te dice yo soy, será el caso contrario. Normalmente si la mujer anduvo con varios, además de saber quién fue, si se da cuenta que ese es un irresponsable, va a buscar al más bueno, al más tranquilo de los otros y se lo va a champar. O el de mayor posición económica. O de mayor posición económica. Eso es la vida. Y eso ha pasado. Joaquín Eduardo Miranda González, soy profesor de la materia de Derecho Internacional Público. En este caso, ante los cuestionamientos sobre el desconocimiento de paternidad, hay que recordar que es la acción ejercida precisamente por el varón de desconocer o negar en alguna medida la afiliación existente precisamente producto de un concubinato o un matrimonio. La parte actora en este caso, quien promueve precisamente la demanda de desconocimiento de paternidad, es el varón, tiene que ser necesariamente varón, ante lo cual, si bien recuerdo, o si mal recuerdo, en el artículo 284, una cosa así del Código Civil del Distrito Federal, cuenta con un plazo de 60 días posterior al nacimiento del neonato para presentarlo. Y aquí la cuestión es, con respecto a los supuestos jurídicos, me gustaría más bien hacer referencia a un caso real de un amparo directo que llegó a la Suprema Corte de Justicia en 2014 y ante lo cual se determinó, por ejemplo, que en este caso la parte que demandó el padre tuvo el inconveniente de que fue inadmisible o fue desechada precisamente la demanda porque fue después de los 60 días. Después de esto, después de una apelación que fue promovente, la madre entonces inició precisamente un juicio de amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia y en este sentido, a final de cuentas, el juicio de amparo y los ministros de la Suprema Corte resolvieron que en los casos de desconocimiento de paternidad, el plazo precisamente orientado a la necesidad de que el infante tenga una identidad en específico, pues tiene que mantenerse. Al final de cuentas, el plazo es constitucional y no hay razón alguna como para la cual un examen, por ejemplo, de paternidad prenatal no pueda realizarse ante la duda precisamente de una situación así. Para concluir con nuestro noticiero, les transmitiremos una cápsula especial sobre la demanda de desconocimiento de paternidad. Acompáñenos. Buenas tardes, audiencia de Notifes Acatlán. Me comunico desde el Departamento de Ciencias Jurídicas de la UNAM. A continuación les voy a exponer todos los apartados que debe llevar una demanda de desconocimiento de paternidad y filiación. Número 1. Es el escrito inicial, que son los datos generales del que promueve la demanda, domicilio donde será notificado, nombre y número de cédula profesional de los abogados que llevarán el caso. También se debe fundamentar la demanda en el desconocimiento de paternidad y filiación y el artículo 5.32 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual establece la correcta exposición de las pruebas y las multas o apercibimientos en caso de incumplimiento de alguna de las partes. Además, se adjuntan los datos generales
de la persona demandada. En el siguiente apartado son las prestaciones. Número 1, que declare que la menor en cuestión no es hija del actor. Número 2, la nulidad absoluta del acta de nacimiento de la menor, haciéndose las anotaciones respectivas del libro correspondiente del registro civil. En el siguiente apartado son los hechos. En estos se manifiesta a su señoría una declaración clara y cronológica de la manera en la que se llevarán a cabo los hechos y el porqué del actor para interponer la demanda. El siguiente apartado es una prueba genética. Se debe solicitar al juez que gire oficio la dirección de peritos dependiente de la Judicatura del Estado para que designe al perito oficial especialista en genética, así como la fecha y hora en la cual se realizará dicha prueba. El siguiente apartado son las pruebas. Número 1, confesional. En esta es que la demandada sea citada de forma personal en su domicilio a presentarse a dicha audiencia. Número 2, la declaración. Consiste en el interrogatorio que se formule hacia la demandada en el momento preciso de la audiencia. Y número 3, la documental privada. Consiste en las copias certificadas de todo lo actuado con anterioridad ante este órgano jurisdiccional, como son el acta de matrimonio con las anotaciones respectivas al divorcio, la sentencia sobre la pensión alimenticia a cargo del suscrito y el acta de nacimiento de la menor. El siguiente apartado es la prueba genética, que es el dictamen que arroje la prueba especializada en genética, la cual deberá determinar la existencia o no del parentesco consanguíneo entre la menor y el suscrito. Estos son los principales aspectos que debe de llevar una demanda de desconocimiento de paternidad y filiación para que pueda proceder. Esto es todo por el día de hoy. Nos despedimos, no sin antes agradecer su preferencia. Buenas tardes.